Las mil y una noches. Introducción. Refieren las crónicas de los sasánidas, antiguos soberanos de Persia, que existió un rey muy amado de sus vasallos por su sabiduría y temido de los vecinos por su valor. Este rey tenía 2 hijos, llamado Sarillar el primogénito y Saasamán el menor. Tras un largo y glorioso reinado murió el rey y Sarillar subió al trono. Saasamán vióse pues reducido a la condición de un ciudadano particular, pero lejos de envidiar la buena suerte de su hermano, puso todo su empeño en complacerle. Contentísimo Sarillar del proceder de su hermano Saasamán, quiso darle una prueba de su satisfacción, cediéndole el reino de la Gran Tartaria, cuyo trono fue a ocupar enseguida Saasamán, fijando su residencia en Samarcanda, que era la capital del estado. Habían transcurrido 2 años desde que los 2 príncipes se separaron, cuando Sarillar sintió vivísimos deseos de abrazar a su hermano, y le envió un embajador para invitarlo a que se trasladase a su capital. Para este objeto designó a su primer visir, el cual partió con el séquito correspondiente a su elevada dignidad. Llegado el visir a Samarcanda, el rey de Tartaria le acogió con grandes demostraciones de júbilo y le pidió enseguida noticias de su hermano el sultán. El visir satisfizo su curiosidad y acto seguido le expuso el objeto de su embajada. «Sabio visir», contestó el rey, «el sultán, mi hermano, no podía proponerme cosa alguna que me fuese más grata. También yo ardo en deseos de verle. Mi reino está tranquilo y solo necesito 10 días para estar en condiciones de ponerme en camino. Así pues, te ruego que te detengas este tiempo aquí y mandes plantar tus tiendas». Saasamán nombró un consejo para que durante su ausencia gobernase el estado, poniendo al frente un ministro que le merecía absoluta confianza, y al atardecer del 10º día de la llegada del embajador, salió de Samarcanda, seguido del personal que debía acompañarle en su viaje, y se dirigió al pabellón real que el visir había hecho levantar cerca de su tienda. Entretúvose conversando con el embajador hasta medianoche, y queriendo dar un postrer abrazo a la reina, su esposa, se encaminó solo al palacio y se introdujo sin previo aviso en las habitaciones de la soberana, la cual, no sospechando siquiera aquella inesperada visita, había admitido en la intimidad de su alcoba a uno de sus criados. El rey penetró silenciosamente en el dormitorio de su esposa, y júzguese de su sorpresa al ver un hombre en el iluminado aposento. Quedó un momento inmóvil preguntándose si debía creer lo que sus propios ojos veían, y persuadido de que no había lugar a dudas, exclamó al fin: «¿Cómo? ¿Os atrevéis a ultrajarme de esta manera cuando apenas acabo de abandonar mi palacio? ¡Ah, malvados! Pero no quedará impune vuestro crimen». El rey desenvainó su alfanje, acercóse a los 2 culpables y en menos de lo que tarda en contarlo, les hizo pasar del sueño a la muerte. Hecho esto, cogió a los 2 cadáveres y los arrojó por una ventana al foso que existía al pie de la misma. Vengado de esta suerte, el rey volvió a su pabellón, ordenó que inmediatamente fuesen levantadas las tiendas y antes de que despuntase el día emprendieron la marcha. El sultán salió al encuentro de su hermano y del visir a las puertas de la capital de la India, y después de haberle colmado de halagos y caricias, condujo a aquel a un palacio que por medio de un jardín improvisado expresamente se comunicaba con el suyo. Sarillar dejó enseguida a su hermano para que éste tomase el baño y se cambiase de vestidos, y en cuanto supo que ya había realizado estas operaciones, se apresuró a reunirse con él. Sentáronse ambos en un diván, y cuando los cortesanos se hubieron retirado, los príncipes comenzaron a hablar de todo lo que 2 hermanos, unidos más por el amor que por los vínculos de la sangre, tienen que decirse tras de tan prolongada ausencia.
Terminada la cena que hicieron juntos, reanudaron la conversación, la cual se prolongó hasta hora muy avanzada de la noche, en que se retiró Sarillar para que pudiese descansar su hermano. El desgraciado rey de Tartaria se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. La infidelidad de la reina se le presentó tan vivamente ante su imaginación que vióse obligado a abandonar el lecho, entregándose por completo a sus dolorosos pensamientos. El sultán no pudo por menos de observar la honda tristeza reflejada en el semblante de su hermano. ¿Qué te sucede, rey de Tartaria? ¿Sientes acaso haber dejado tus estados y te apena verte tan lejos de la reina tu esposa? Si es esto lo que te aflige, te daré al punto los regalos con que deseo obsequiarte y podrás regresar a Samarcanda. En efecto, a la mañana siguiente le mandó cuanto las Indias producen de más raro y precioso, más rico y singular, no olvidándose de nada que pudiera distraerlo y divertirlo. Pero estos agasajos y fiestas, lejos de alegrarle, aumentaban su melancolía. Cierto día, Sarillar organizó una cacería a unos bosques donde abundaban los ciervos e invitó a Sazamán a que le acompañase. Pero éste se excusó, pretextando que se hallaba indispuesto, y el sultán, que no quería contrariarle, partió con toda su corte. En cuanto se halló solo, el rey de la Gran Tartaria encerróse en su cámara y se asomó a una ventana que daba al jardín. El espectáculo que se ofreció a su vista llenóle de estupor. Abrióse de pronto una puerta secreta del palacio del sultán para dejar paso a 20 mujeres que rodeaban a la sultana. Esta, creyendo que también Sazamán había ido a la cacería, avanzó con sus acompañantes hasta el pie de la ventana a la que aquel estaba asomado. La sultana y las demás personas de su corte, sin duda para que los vestidos no entorpeciesen sus movimientos, o bien para estar con más comodidad, despojáronse enteramente de ellos, y entonces pudo observar Sazamán que solo 10 de aquellas personas eran mujeres, y las restantes robustos moros que se apresuraron a retirarse en distintas direcciones, cada cual con su pareja. ¡Masud! ¡Masud!, llamó entonces la sultana, y otro apuesto árabe que descendió de un árbol unióse al punto a la soberana. Sazamán vio más de lo suficiente para convencerse de que su hermano no era menos desgraciado que él. Y cuando después de la medianoche los libertinos vistieron de nuevo sus largas túnicas y volvieron a palacio, el rey de la Gran Tartaria dio libre curso a sus pensamientos. «¿Cuán poca razón tenía yo?», se decía, «para creer que mi desgracia era única en el mundo. Esta es sin duda la suerte fatal que le está reservada a todos los maridos. Siendo pues así, ¿por qué he de dejarme vencer por la pena? No hay que pensar más en ello. El recuerdo de una desgracia tan común no turbará jamás mi sueño». Efectivamente, en vez de entregarse a sus sombríos pensamientos, se hizo servir una opípara cena y se mostró alegre y decidido. Cuando supo que el sultán estaba ya de regreso, fue a encontrarle con aire placentero. Sarillar, que esperaba encontrarle en el mismo estado de abatimiento y congoja en que le había dejado, sorprendióse gratamente al verle tan alegre. «Hermano mío», le dijo, «doy gracias al cielo por el cambio felicísimo que se ha operado en ti, y te ruego que me digas a qué motivo obedece». «Bien, hermano querido, puesto que lo deseas, voy a complacerte». Le contó cuánto le había sucedido con su esposa y el castigo que habíale impuesto, y concluyó diciendo: «Esta era la causa de mi tristeza. Considera si tenía motivos para desesperarme». «¿Qué suceso tan horrible me has contado, hermano mío?», exclamó el sultán. «Apruebo el castigo que infligiste a los que de modo tal osaron ultrajarte.
Semejante acción no puede por menos de ser aplaudida, es muy justa, y por mi parte te aseguro que en tu lugar no hubiera usado de tanta moderación. No a una, sino a 1000 mujeres hubiera matado. Cielos, no creo que semejante desventura haya podido ocurrir a otro que a ti. De todos modos, da gracias al cielo por el consuelo que te ha enviado. Y como supongo que este será tan bien fundado, te ruego que me digas ahora en qué consiste, teniendo en mí absoluta confianza. Quisiera obedecerte, pero temo causarte mayor pena de la que yo he experimentado. Lo que me dices aviva todavía más mi curiosidad, repuso Sarillar. El rey de la Gran Tartaria vaciló aún, pero tuvo que acabar por ceder y le contó las escenas del jardín que él había presenciado desde la ventana de su aposento. ¿Cómo?, exclamó Sarillar. ¿La sultana de la India es capaz de prostituirse de una manera tan abyecta? No, hermano mío, no puedo creer lo que me dices si no lo veo con mis propios ojos. Los tuyos te han engañado. Hermano mío, repuso Sahmazán, si quieres convencerte, no tienes más que organizar una cacería. De noche volvemos ocultamente a mis habitaciones y estoy seguro de que verás las mismas escenas que yo presencié. El sultán aprobó la estratagema y dispuso al punto la partida de caza. Al día siguiente salieron los 2 príncipes con sus séquitos respectivos y, llegados al punto previamente designado, detuviéronse allí hasta que cerró la noche. Sin pérdida de tiempo, el rey de la Gran Tartaria y el sultán montaron a caballo y, atravesando solos los campos, volvieron a la ciudad. Lograron no ser vistos por alma viviente, entraron en el palacio que ocupaba Sahmazán y se situaron en la ventana que daba al jardín, sin apartar la vista de la puerta secreta. Al fin se abrió esta y se repitieron las mismas escenas de la noche anterior. El sultán vio también más de lo necesario para convencerse de su vergüenza y de su desgracia. ¡Ay de mí!, exclamó, ¡qué horror! Que sea capaz la esposa de un soberano como yo de semejante infamia. ¿Qué príncipe podrá decir en vista de esto que es completamente feliz? ¡Ah, hermano mío!, prosiguió abrazando al rey de Tartaria, renunciemos ambos al mundo. La buena fe no existe ya. Si por una parte nos lisonjea, por otra nos traiciona. Abandonemos nuestros estados y toda la magnificencia que nos rodea. Vámonos a tierras extranjeras para vivir como simples particulares y ocultar nuestra desventura. Hermano mío, repuso el rey de Tartaria, no tengo más voluntad que la tuya. Estoy pronto a seguirte donde quieras, pero me has de prometer que volveremos si encontramos a alguno que sea más desgraciado que nosotros. Te lo prometo, contestó el sultán. Salieron secretamente del palacio y tomaron por un camino distinto del que habían seguido a su llegada. Anduvieron todo el día hasta que al atardecer llegaron a un espeso bosque lleno de árboles seculares y muy frondosos, cercano al mar. Sentáronse al pie de uno de aquellos árboles para descansar y de pronto oyeron un estrépito espantoso por la parte del mar y al mismo tiempo un grito de terror. Abrióse seguidamente el mar y salió una columna negra que parecía llegar al cielo. Los 2 príncipes, presa del mayor espanto, se apresuraron a subirse a la copa del árbol para averiguar de qué se trataba y observaron que la negra columna se iba acercando lentamente a la playa. La columna era uno de los genios maléficos que odiaban a los hombres. Negro y horroroso, tenía el aspecto de un gigante descomunal y llevaba sobre la cabeza una gran caja de cristal con 4 cerraduras de fino acero. Penetró en el bosque con su carga y fue a depositarla al pie del árbol en que estaban encaramados los 2 príncipes, los cuales se creyeron irremisiblemente perdidos,
pues no desconocían el peligro que les amenazaba. Entretanto, el genio se sentó sobre la dura tierra, abrió la caja y de ella salió al punto una mujer de belleza extraordinaria y ricamente vestida. El monstruo la hizo sentar a su lado y mirándola con ternura le dijo: «Mujer de belleza incomparable, graciosa criatura, a quien robé el mismo día de sus bodas y he amado siempre con intensa y desbordante pasión. ¿Me permites que descanse un momento a tu lado?». La joven sonrió y el genio se tendió en el suelo, cuán largo era, apoyando su monstruosa cabeza en el regazo de su amante, no tardando en dormirse. La mujer levantó entonces los ojos y viendo a los dos príncipes en lo alto del árbol, les hizo señas de que bajasen. El terror se apoderó de ellos al verse descubiertos. Fue indecible y rogaron por señas a la amante del genio que les dispensase de obedecerla. Pero ésta, después de haber levantado de su regazo la cabeza del gigante, haciéndola descansar sobre un montón de hierbas, levantóse y repuso en voz baja y acento amenazador: «Bajad, os digo, es preciso que me obedezcáis». Así lo hicieron los dos príncipes, y cuando estuvieron en la tierra, la joven los tomó de las manos, se internó con ellos en el bosque y les exigió algo que no pudieron negarle. Satisfechos sus deseos y observando que ambos llevaban anillos en las manos, les pidió que cada cual les diese uno. Tampoco pudieron los príncipes oponerse a este capricho, y la joven, cuando los hubo conseguido, uniólos a una larga sarta de sortijas que ocultaba en el seno. «¿Sabéis?», les dijo, «lo que representan estos anillos? Pues que el dueño de cada uno gozó de mi afecto, como acabáis de hacerlo vosotros. Aquí había 98, y como me faltaban 2 para el centenar, os he pedido los vuestros. Son, pues, 100 los amantes que hasta ahora he tenido, a despecho de las precauciones y de la vigilancia de este genio, que no quiere separarse un momento de mi lado. Es inútil que me encierre en una caja de cristal y me oculte en el fondo del mar, pues siempre hallo ocasión de burlarle. Cuando una mujer concibe un proyecto, no hay marido ni amante que pueda impedirle que lo ponga en ejecución. Más valiera que los hombres procurasen no contrariarlas, pues este sería el único medio de hacerlas discretas y fieles». Dicho esto, guardóse los anillos y volvió a sentarse al pie del árbol, apoyando de nuevo en su regazo la cabeza del genio. Los dos príncipes volvieron sobre sus pasos. «Y bien», dijo Sarillar a su hermano, «¿qué me dices de lo que nos ha ocurrido? El genio no puede envanecerse de que su amante le sea fiel. ¿Convienes conmigo en que nada iguala a la malicia de las mujeres?». «Sí», repuso el rey de la Gran Tartaria. «¿Y tú convienes a tu vez conmigo en que el genio es más digno de compasión y más desgraciado que nosotros?». «Ciertamente. Volvamos pues a nuestros estados». «Sí, volvamos», contestó el sultán. «Por mi parte, te aseguro que he dado con el medio de hacer que mi esposa no pueda hacerme infiel. El día que te revele mi secreto, no dudo de que seguirás mi ejemplo». Caminando sin cesar llegaron a su campamento a los 3 días y 3 noches de haberlo abandonado. Cuando se tuvo conocimiento de la vuelta del sultán y del rey, todos los cortesanos se presentaron en la tienda real y Sarillar ordenó que al punto se levantase el campamento para regresar a la ciudad. Una vez en palacio, el sultán se dirigió a las habitaciones de su esposa y mandó al visir que la estrangulase en su presencia. Y no satisfecho con esto, el enfurecido Sarillar cortó con su propia mano la cabeza de todas las mujeres que formaban la corte de la sultana. Después de un castigo tan tremendo y persuadido
de que no existía mujer alguna de cuya fidelidad pudiese estar seguro, resolvió desposarse cada noche con una y hacerla estrangular apenas alborease el día siguiente. Promulgada que fue esta bárbara ley, el sultán juró que la observaría en cuanto se hubiera marchado su hermano, el cual volvió enseguida a la capital de su reino, llevándose magníficos regalos. El mismo día que partió, Shah-Zaman, el sultán ordenó a su visir que le trajese la hija de un general de su ejército, con la que se casaría aquella noche. Obedeció el visir, desposóse Sarillar con la joven, y a la mañana siguiente mandó al propio visir que la matase y le buscase otra para aquella misma noche. Estos actos de barbarie sembraron la consternación en todo el reino, y en vez de las alabanzas y bendiciones que hasta entonces habían tributado al sultán, todos sus vasallos le maldecían y le deseaban la muerte. El gran visir, que contra su voluntad era ministro de esta cruel injusticia, tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Sherezade y Duniyazad, la más joven. Duniyazad, no menos bella que su hermana, no poseía sin embargo el valor superior a su sexo y el ingenio y la perspicacia de que aquella estaba dotada. Sherezade había leído mucho y poseía una memoria prodigiosa. Había estudiado filosofía, medicina, historia y bellas artes, y componía versos mucho mejor que los más celebrados poetas de su tiempo. Además, su belleza era perfecta y su corazón solo albergaba los sentimientos más nobles y generosos. El visir amaba entrañablemente a esta hija, que era en verdad digna de su amor. Un día en que estaban reunidos, Sherezade dijo al visir: «Padre mío, quiero pediros una gracia, que yo te concederé gustosísimo, si como espero es razonable». «He ideado un plan», repuso la joven, «para poner coto a las barbaries que comete el sultán con las hijas de familia». «Digna de alabanza es tu intención», contestó el visir, «pero me parece que no tiene cura lo que tú piensas reparar». «Padre mío», replicó Sherezade, «puesto que sois vos el que cada noche habéis de procurar una nueva esposa al sultán, os ruego que le propongáis que me conceda ese honor». «¡Ah!», exclamó el visir aterrado, «has perdido el juicio, hija mía. ¿Cómo te atreves a hacerme semejante ruego? ¿Sabes a lo que te expone tu indiscreto celo?». «Sí, padre mío», contestó Sherezade, «sé a qué peligro me expongo. Si perezco, mi muerte será gloriosa, pero si logro llevar a cabo mi empresa, haré a mi patria un servicio inmenso». «No, no», replicó el visir, «es inútil que insistas, pues no puedo acceder a lo que me pides. Concédemelo, padre mío, será la última gracia que os pida». «Tu obstinación», repuso el visir, «hará que me enoje. ¿Por qué te empeñas en ir al encuentro de una muerte segura? El que no prevé el fin de una empresa peligrosa no puede realizarla como es debido. Cuidado que no te suceda lo que al asno, que estaba bien y no supo contentarse con su suerte». «¿Qué le sucedió al asno?», preguntó Sherezade. «Escucha y lo sabrás».